Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecuador Play Podcast, ya número 9. Lastimosamente, Rocoto creo que se comió algo, entonces no va a poder asistir ahora. Y esta vez nos encontramos con la asesora jurídica de la presidencia. De hecho, yo estoy emocionado, porque este es un podcast que yo quería hacerlo durante estos últimos meses. Y por fin se dio, hasta que por fin ya podemos hablar con Karen Sichel. Ella es asesora jurídica de la presidencia y también es la, y me atrevo a decirlo, la que le zarandeó a Pamela Aguirre de Coavisa. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí. A ver, hay varios temas de la consulta popular en los que yo quisiera ir tratando durante todo este tiempo del podcast. El primero es el tema de la extradición, que es el tema más polémico y por el cual muchos, se podría decir, correístas o no correístas, dicen que están vendiendo humo básicamente, ¿ya? ¿Cómo esto beneficia, o mejor dicho, cómo esto no es una venta de humo sobre el tema de la extradición, que es un tema súper importante para el Ecuador? Bueno, la extradición creo que es importante primero explicar de qué se trata. La extradición es una herramienta de cooperación internacional que nos permite a los países establecer mecanismos en contra de la impunidad, básicamente. Entonces, el efecto de la extradición es, por decirlo en palabras muy sencillas, expulsar a los criminales a través de un proceso que se llama la extradición. Lo que nosotros estamos buscando con esta pregunta es eliminar esta prohibición que existe en nuestra Constitución que impide que nosotros enviemos a criminales ecuatorianos que han cometido delitos relacionados al crimen organizado transnacional. Entonces, ¿por qué no es una venta de humo? Las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otros organismos internacionales han hecho un llamado mundial a los estados a que se unan en la lucha contra el crimen organizado y que implementen herramientas como la extradición para luchar contra la impunidad. ¿Cómo funciona esto? Los criminales actualmente se encuentran delinquiendo en nuestro territorio, que se tratan básicamente de bandas criminales que trafican droga, trafican armas, mujeres, niños, que roban al Ecuador a través de la corrupción, que lavan activos, esos criminales que delinquen aquí, pero que los efectos de esos delitos afectan a otros países, como por ejemplo la droga llega a Estados Unidos, se lava activos en Estados Unidos o en bancos suizos, en fin, porque así funciona el crimen ahora. Vivimos en un mundo globalizado que afecta a otros países también. Entonces, esos criminales que localmente nos causan más inseguridad, más sicariato, nos causan las vacunas extorsivas, no nos dejan trabajar en paz, esos criminales pueden ser expulsados porque otro estado podría requerirlos. Pongo un ejemplo. No sé si ustedes están familiarizados con Gerald, alias Gerald, que era conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano. Sí. Entonces era un narcotraficante de altísimo nivel. Gerald vivía en Ecuador, escondido, no se le podía capturar. Y la única forma que se le pudo capturar fue armando una operación de inteligencia entre Colombia, Estados Unidos y Ecuador, en donde un infiltrado entró en el círculo de confianza de Gerald y se fueron de viaje a Colombia unos días. Y en Colombia lo capturaron, y en Colombia, como sí hay la extradición, lo pudieron extraditar a Estados Unidos y actualmente está en Estados Unidos. O sea, lo mismo que pasó, por ejemplo, en este caso puntual, en Colombia, nosotros lo podemos trasladar acá al Ecuador. Exactamente. Ahorita el Ecuador es un escondite de criminales, porque los criminales saben que aquí se encuentran seguros porque pueden corromper a la justicia, pueden sobornar a fiscales, pueden quizás sobornar a jueces, que es un sistema de justicia que todavía se debe fortalecer. Pero lo que no pueden hacer y a donde no pueden llegar es a todas las justicias del mundo. No solo hablemos de Estados Unidos, porque la extradición se puede aplicar con varios países, de hecho con más de 150 países, porque tenemos ya un convenio multilateral firmado con más de 150 países. Sí, sobre ese convenio, perdón que la interrumpa ahí. Yo he visto mucho del tema de por ejemplo, los TikToks, o inclusive ahorita de los videos que yo he visto en Twitter. Habla de la convención de Palermo, perdón. Si yo voy donde la señora de la tienda no va a saber qué decir que es la convención de Palermo. O sea, yo le digo, vea, según la convención de Palermo, y la señora va a decir, ¿qué es eso? Para la gente en general, ¿de qué se trata la Convención de Palermo a la cual usted acude bastante? Perfecto. Entonces, ¿por qué hemos hablado de la Convención de Palermo?
porque se ha oído de, esto no se va a poder aplicar inmediatamente, primero se tienen que firmar tratados internacionales, instrumentos internacionales. Entonces es por eso que yo he traído a colación la Convención de Palermo, porque la Convención de Palermo es un instrumento internacional, es un convenio, es básicamente como un contrato entre estados, en donde ya se prevé en el artículo 16 a la extradición. Entonces es para decir, eso es falso, ya tenemos el marco jurídico, ya tenemos la norma que nos puede amparar a hacer la extradición, y los efectos sí se pueden aplicar de manera inmediata. ¿Esto qué significa? Ya tenemos el ordenamiento jurídico, la norma que nos va a permitir extraditar, entonces es falso si les dicen, es que tienen que firmarse más tratados. Se pueden firmar más tratados, pero ahorita ya tenemos uno que está vigente, y varios de hecho, más de 30 que ya están vigentes. Y luego sí se va a tener que esperar a que Estados Unidos requiera o que otro país requiera, pero a ver, aquí sí quiero ser súper sincera con los ecuatorianos. Los Estados Unidos ya han manifestado su interés en extraditar a varias personas, a varios narcotraficantes, y particularmente han hecho público su interés de juzgar a funcionarios públicos que han sido parte de entramados de corrupción muy graves con empresas transnacionales rusas, entre ellos el ex contralor. Entonces, si bien depende de otro estado que haga el requerimiento, sabemos que hay un interés muy fuerte de hacerlo, y de ahí sí habrá un proceso de extradición. Entonces es por eso que yo he explicado esta convención, para dejar claro a los ecuatorianos que ya tenemos un marco jurídico y que los efectos en verdad se podrán sentir muy pronto una vez aprobada la pregunta 1. Durante el gobierno de Iván Duque, desde el 2018 al 2022, se extraditaron 660 personas. En México, solamente en el 2022 se extraditaron 75 personas. Uno de los, se podría decir, argumentos que tiene el correísmo es que, no, es que ¿cómo van a expulsar a 7,000 tiguerones? ¿Ya? ¿Cómo o qué beneficio hay en expulsar? Porque no es que se van a expulsar 7,000 tiguerones, se van a expulsar a la cabeza. ¿Qué beneficio hay de expulsar, extraditar a la cabeza de la banda? Sí, a ver, el efecto de la extradición es que nos permite debilitar y desarticular a las bandas criminales. Entonces, generalmente la justicia internacional se va a enfocar en las cabecillas. O sea, por eso justamente Pablo Escobar estaba en contra de la extradición, porque él era famosamente uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo en su época. Y también Chapo Guzmán en México, la única forma que se le pudo a él mantener preso fue a través de la extradición. Entonces, los narcos de peso, los peces gordos, ellos le tienen terror a la extradición, tiemblan ante la idea de la extradición porque saben que ya no se pueden esconder. Entonces, nosotros no estamos diciendo bajo ninguna circunstancia que con la extradición se va a acabar el crimen organizado. Eso es imposible, no hay varitas mágicas aquí que solventen problemas complejos. Y es importante decirlo así a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que saber que el Ecuador es un problema que tiene, es un país que tiene problemas multidimensionales. Entonces, la extradición es una herramienta, eso es lo que es. Nos va a permitir luchar contra la impunidad y contra el narcotráfico. Eso nos va a permitir hacer. ¿Por qué negarnos a una herramienta que nos permite luchar contra la impunidad y contra el crimen? Nadie está diciendo que hay una... Y si es que alguien viene y les dice, esta es la solución contra el crimen organizado, nos está mintiendo. Entonces, esta es una de las varias herramientas que se pueden implementar. ¿Por qué oponernos? Usted hacía mención al debate que tuve con la asambleísta Pamela Aguirre. Ella fue incapaz de decirme... ¿Dónde está? ¿Qué hay de malo en la extradición? ¿Dónde está la trampa que dicen ellos? No fue incapaz de decirme. Ella, por ejemplo, no sabe por qué está diciendo que votemos no sabe, claramente, porque cuando se le pregunta dónde está el problema en la pregunta 1, no pueden contestar porque saben que es una herramienta eficaz, saben que es algo bueno para el país, y por lo tanto me permito llamar a los ecuatorianos a que revisen la pregunta, que vean los anexos, que nos informemos, que además son públicos y están a disposición de la ciudadanía, porque tenemos la oportunidad de crear una herramienta más para darle cara al crimen organizado que actualmente nos tiene a todos los ecuatorianos viviendo en una crisis de inseguridad. Y hablando de la asambleísta Pamela Aguirre, yo sí lo digo, eso fue una zarandeada a la asambleísta. Ella se escudaba más bien con el tema es que dejaba de lado el tema de la extradición y tomaba el tema del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, para ellos, y yo me atrevo a decirlo y lo he dicho abiertamente, ese error que hemos heredado del correísmo, ¿qué es lo que se debe hacer?
Sí, claro. Cuando uno se les preguntaba precisamente cuál es el problema con la pregunta 1, ellos decían la pregunta 5. No, sí, no, es que no, es que es el consejo, no es como que la extradición. Y eso yo creo que muestra qué tan importante es este consejo para el correísmo. Esto se ha dicho muchas veces, es la joya de la corona, es el mecanismo que ellos implementaron para crear un entramado institucional y jurídico y burocrático que además nos ha costado más de 149 millones a los ecuatorianos de mantener. Los cuales, y eso hay que recalcar, que el 0,1% ha sido dirigido para el tema de la lucha contra la corrupción, cuando ese es uno de los ejes y una de las funciones que tiene el Consejo. Exactamente. Entonces... Sí, ha sido una vergüenza ese consejo. Y ellos están muy en contra de esa pregunta, particularmente porque obviamente se les está quitando la posibilidad de controlar el país. ¿Y por qué esto es así? Para quienes nos están escuchando y no conozcan qué es el Consejo es una institución que no existe en ninguna otra democracia del mundo. Y es una institución que si tú controlas a 4 personas de ese consejo, porque es la mayoría, tú básicamente controlas al país, porque ese consejo designa a 77 autoridades de control, entre los que están el contralor, el fiscal, el consejo de la judicatura, que a su vez controla la justicia, el Consejo Nacional Electoral, en fin. Entonces, básicamente, si es que uno tiene influencia sobre esas 4 personas, uno puede anular el control público que debería haber sobre los actos públicos. Entonces, si es que el contralor es tu amigo, para decirlo en palabras sencillas, el contralor va a hacer todo lo posible por tapar tus actos de corrupción. Lo mismo con el fiscal y así sucesivamente. Y eso es algo que ya pasó. O sea, ahí está la evidencia. Ahí está, tenemos a Galo Chiriboga, tenemos el caso Las Torres. Entonces, a ver, puntualizando un poco más en este tema del Consejo de Participación Ciudadana. Hay un rechazo generalizado y también hay un desconocimiento porque supuestamente el Consejo debería representar a la ciudadanía en general. Eso no es eso, o sea, eso está en teoría, no está en la práctica. ¿Qué pasará con los consejeros una vez que, en el caso de que ya gane la pregunta? ¿Qué pasará con ellos? ¿A qué se dedicarán? Porque al final no es que se va a eliminar, se va a reestructurar. Sí, como tú has dicho, ese consejo que se supone que es ciudadanos son realmente políticos disfrazados de ciudadanos y lo estamos viendo ahora en la campaña que se está haciendo. Sí, de hecho, para ser consejero no debería ser afiliado a un partido político, tengo entendido yo. Sí, se supone, pero ya les vemos, por ejemplo, al apoyo electoral del presidente Correa, que ya está en redes, en donde todos están vestidos con el mismo color. A mí me da risa porque lo usan como estampitas, como que sale al lado así tal estampita del Correa. Sí, no guardan ni las formas, de verdad. Y aún así piensan mentirnos a los ecuatorianos y decirnos, no, es un ente apolítico, cuando ellos claramente tienen un interés político en ese consejo. Y todos sabemos por qué. Entonces, usted me decía, este consejo que no ha funcionado, este consejo que sabemos que es político, ¿cómo podemos hacer para, o sea, realmente qué es lo que estamos proponiendo? Y lo que nosotros estamos proponiendo es un paso adelante en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Esta pregunta es muy relevante porque lo primero que tenemos que garantizar para saber que va a haber control al poder público es que tengamos un buen contralor, un buen fiscal, autónomo, independiente, preparado, técnico. Si no tenemos eso, vamos a tener problemas en la justicia, vamos a tener problemas en la Contraloría. Entonces, nosotros estamos desconcentrando ese poder para que nunca más nos vuelva a pasar lo que tú nos decías, que ya vivimos lo que es tener un Estado cooptado. Un fiscal puesto por un solo mandatario, un contralor, es exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿cómo se va a hacer? O sea, yo tengo entendido, pero eso digo, a la gente en general, ¿cómo se va a escoger ahora, por ejemplo, el tema del contralor? Perfecto. ¿Cómo se va a escoger el tema de la fiscal? Uh-huh. El principio que nosotros buscábamos era, tenemos que desconcentrar este poder lo más posible para que no nos vuelva a pasar esto. Entonces, primero, va a haber una postulación abierta. Cualquier ecuatoriano, y esperemos que los mejores ecuatorianos busquen postularse. Se acabó el concurso público de méritos y oposición que nos daban a contralores de 100 sobre 100 que tú has dicho. Va a haber una comisión técnica en donde van a ser los académicos los que van a valorar la hoja de vida como tendría que ser. También van a haber ciudadanos y también van a haber un delegado por cada función del Estado para que haya un balance y un control de pesos y contrapesos. Y esta comisión
va a seleccionar a los 3 mejores postulantes a través de un proceso en donde va a haber impugnación ciudadana, va a haber un escrutinio público, en donde nos vamos a poder reunir y vamos a decir, este sí es bueno, este no es bueno, y van a pasar. Y esperemos que esta comisión elija a los 3 mejores ecuatorianos que quieran ser contralores. Y de esos 3 mejores ecuatorianos, después de un análisis técnico, van a mandar a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué a la Asamblea Nacional? Porque finalmente ya sabemos, el proceso de designación de autoridades es un proceso político, lo decíamos ahora. Queremos transparentar eso. No es justo decirle a la ciudadanía, este es un proceso ciudadano, cuando sabemos que no es ciudadano, es político, y queremos darle esa transparencia, porque cuando hacemos esto transparente, los ciudadanos podemos fiscalizar las actuaciones de los asambleístas. Si es que la Asamblea Nacional no le da la gana de designar, porque ya sabemos que muchas veces no quieren hacer su trabajo. Eso. Se entiende. O juega Candy Crush como el asambleísta Ricardo Vanegas. Sí, lo hemos visto con varias autoridades que simplemente no quieren posesionar o no quieren cumplir con su trabajo. Entonces, si es que eso pasa en la Asamblea Nacional, se entenderán designados, si es que no lo hacen en 15 días o 10 días, dependiendo del proceso, se entenderán designados, para que no tengamos que vivir los ecuatorianos en esta inestabilidad jurídica, en donde no sabemos quién es contralor, están en una pugna en la función judicial, no, se acabó eso. Vamos a dar a nuestras instituciones seriedad y estabilidad, y eso es precisamente lo que busca este proceso. Y otra cosa más que creo que es importante que los ecuatorianos sepan, actualmente el proceso más sencillo que lleva el CPCCS, que es un proceso de ternas, le ha tomado en promedio 2.6 años de ejecutar. Lo que estamos planteando es una reducción para que se ejecute hasta en 30 días. Entonces, no solamente que vamos a ahorrarle dinero al país, lo vamos a hacer más eficiente y transparente, sino también que vamos a acortar los plazos de procesos que actualmente se tornan casi que eternos. Antes de continuar con el tema de la fiscalía, de la autonomía de la fiscalía, que también está en la consulta popular, quisiera tratar el tema de lo que es los tan queridos asambleístas. Según Sedatos, en noviembre del 2022, una encuesta realizada por Sedatos, el 6% de la población está, o más bien, tiene una aceptación del 6% de la Asamblea Nacional, en resumidas cuentas. La consulta popular dice para reducir el número de asambleístas, porque en el 2025 teníamos que coger más o menos como 150 asambleístas de los 137 que ya hay. Y en base a eso, el tema de la representatividad, que es lo que, según veo, a los asambleístas de alguna manera, entre comillas, les preocupa. ¿Qué tiene que ver el tema de la representatividad con el tema de la reducción de asambleístas? Sí, ya, ahorita te contesto eso. Solo quiero, pensé que íbamos a hablar un poquito más del CPCC, y solo quiero terminar. Sí. Solo quiero concluir diciendo, ahora que les expliqué el proceso, ¿sí ven por qué es mentira que no hay trampa? Porque ellos dicen, es que le están dando al Ejecutivo a la facultad. Eso es absolutamente falso. Entonces, solamente quería terminar diciendo, aún en esta pregunta que se supone que dicen ellos, de aquí está la trampa, aquí está la trampa, no hay trampa. Y han sido incapaces de decirnos precisamente eso. Entonces, lo que no les gusta es que realmente el proceso esté desconcentrado y que ya no puedan manipular a las instituciones como lo hicieron por años. Ya, a ver, entonces sigamos en el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno. El tema es este, a ver, de lo que yo recuerdo del debate con Pamela Aguirre, la asambleísta decía es que se va a prorrogar funciones a los actuales y va a seguir, como ella dice, a favor del gobierno y etcétera, etcétera. Según ella, esa es la trampa. Ya. O sea, ¿cómo desmiente usted que no hay trampa? O sea, ya, a ver, primero ellos dicen, es que ellos quieren prorrogar porque los que están ahorita son afines al gobierno. El gobierno del presidente no ha puesto a una sola autoridad. Esas autoridades fueron puestas por otros gobiernos. Entonces, desde el origen de su pensamiento es absolutamente falso. La fiscal la fiscal fue puesta por otro gobierno antes de que llegue el presidente Lasso. Y la fiscal está en funciones hasta el según 2025. Entonces, ¿de qué prórroga estamos hablando? Entonces usan esas palabras políticas porque lamentablemente no quieren dar los argumentos técnicos porque no los tienen. Pero sí es cierto que va a haber una prórroga. Y yo quiero explicar por qué hay la prórroga. Por si acaso esta explicación está hecha en un escrito que está público hace más de 4 meses y que la Corte Constitucional aceptó como válido.
En un régimen democrático, nosotros tenemos presidencial, nosotros tenemos a dos personas que podrían designar autoridades, que son las que gozan del voto popular, el presidente o la Asamblea Nacional. Ellos dos son quienes ponen autoridades. En Estados Unidos, de hecho, el presidente muchas veces lo hace directamente. ¿Qué pasa ahora? Nosotros tenemos una tercera autoridad, que es el CPCCS. Tenemos muchas autoridades prorrogadas, eso es cierto. Entonces, ¿cómo podemos hacer, si es que ya estamos eliminando estas facultades, para crear un sistema en donde se designen como se tienen que designar? Teníamos dos opciones. O lo damos al presidente o lo dábamos a la Asamblea Nacional, un régimen de transición para... No le íbamos a dar eso al presidente, porque nosotros no estamos atrás de lo que ellos están. Ellos están atrás de poner a sus contralores, a sus fiscales, para tapar sus actos de corrupción. Nosotros no podíamos hacer eso porque no queríamos tampoco que la gente piense que está consultera para eso. Entonces no le dimos al presidente, teniendo, digamos, la argumentación técnica para hacerlo. No se la dimos a la Asamblea Nacional. Y creo que ahí está otra vez una muestra más de que aquí no hay ninguna intencionalidad de meter la mano en las autoridades de control, porque la Asamblea Nacional es el gran opositor del gobierno. Pero para que la Asamblea Nacional haga esto, porque es un órgano colegiado donde hay varias voluntades, necesitamos tener las normas claras, así de sencillo. O le vamos a dar una Asamblea Nacional para que a dedo designe, como era antes de la Constitución de Montecristi, que por cierto el partido del expresidente Rafael Correa tanto criticó. Entonces no podíamos hacer eso. Lo responsable era, ok, Asamblea, ustedes van a hacer esto, pero primero aprueben una ley. Pero primero díganos cuáles van a ser los criterios, porque no podemos designar autoridades a dedo. Entonces lo responsable era darnos estabilidad a los ecuatorianos, ya que tenemos esta crisis creada por ese órgano, por el Consejo de Participación Ciudadana, y hasta que la Asamblea apruebe esa ley, nos vamos a quedar estables. Estoy diciendo que estas son las autoridades para solventar esta crisis que se ha creado. Entonces, simplemente es la única salida lógica que había y democrática para que por fin hagamos las cosas bien, con leyes claras, con leyes previas, con certeza, antes de desbaratar nuevamente la institucionalidad del país. Entonces, era lo responsable con el país. ¿Por qué la Asamblea Nacional? O sea, yo entiendo el trabajo que tiene la Asamblea Nacional, la legislación y la fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. ¿Por qué hacer ese encargo tan grande y responsable a la Asamblea Nacional? Porque finalmente así es como funciona un sistema presidencial. Es mucho mejor que la decisión última la tengan 137 voluntades o ahora 116 voluntades a que las tengan 4 voluntades. Eso es sin duda un paso mejor. Pero nosotros no podíamos ser ingenuos. Nosotros sabemos la asamblea que tenemos. Y es por eso que le pusimos varios limitantes, varios controles. Hablé hace un momento de una comisión técnica. La comisión técnica, la academia, el intelecto, va a ser una de las voces que le diga basta a la Asamblea Nacional. La ciudadanía va a ser una de las voces que le diga basta. Entonces estamos creando un sistema en donde sin duda tenemos que desconcentrar este poder, porque ya sabemos lo que nos ha hecho la concentración del poder, pero le estamos poniendo una serie de límites a la Asamblea Nacional y es por eso que se pasa allá. Finalmente estamos creando un sistema más democrático y bueno, justo tú querías hablar del tema de la Asamblea Nacional, porque además estamos implementando varias reformas a la Asamblea Nacional y a los movimientos políticos para que, a la par de que mejoramos a la Asamblea Nacional, le estamos dando unas nuevas funciones. Ahora sí, a la Asamblea Nacional. A ver, el primer poder del Estado que es tan querido entre los ecuatorianos. Según también una encuesta, el 80% o cerca del 80% va a votar sí a la reducción de asambleístas. Eso era visto, o sea, eso era más que visto ya. Pero retomando ahora sí, al tema de la representatividad, que es uno de los ejes, o más bien lo que los opositores dicen que no, es que ahora va a ser menos representatividad a provincias pequeñas, a ciudades pequeñas, a provincias con menos población demográfica. ¿Qué de falso hay en esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, me parece interesante que tengan el 5% de credibilidad y que ahora sean los más preocupados en la representación. O sea, claramente los ecuatorianos no nos sentimos representados por los asambleístas y ahora ellos son los mayores preocupados. Ahí está Mónica Palacios, por ejemplo, que ayer justamente hicimos un video de ella en el que no ha transparentado, por ejemplo, el tema de su trabajo ante el CNE. Igualmente tiene 47% de inasistencias y también tiene el tema de haber presentado un solo proyecto de movilidad humana.
Pobres migrantes, porque ellos les representan. Exacto, entonces ella es la primera que está pregonando el tema de la representatividad. Entonces, como le dije, Perfecto. ¿qué de falso hay en esto? ¿Qué es lo que va a pasar con este tema? La Asamblea Nacional es un órgano que tiene varios problemas, como varias instituciones políticas en el país. Y a mí me gustaría hablar tanto de la pregunta 3 y la 4 aquí, porque ambas preguntas buscan reconfigurar nuestra clase política, depurarla y darnos más representatividad. Sí, del tema de la reducción de asambleístas y la reducción de partidos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo funciona el sistema? Tú tienes un movimiento y el movimiento propone candidatos y los candidatos llegan a ser asambleístas, prefectos, presidentes, viceprefectos, juntas parroquiales, todo. Entonces, si tú te vas al origen del problema, tú encuentras que tenemos más de 272 movimientos políticos que son básicamente movimientos de papel o de escritorio, cáscaras que no tienen representación, vacías de vinculación ciudadana. Lo que nosotros estamos haciendo es que nos estamos yendo al origen del problema, que son los movimientos, y les estamos requiriendo algo tan sencillo como que tengan vinculación con la ciudadanía real. ¿Cómo funciona ahora? Tú vas, firmas por un movimiento y ¡pum!, se crea un movimiento de papel. Nunca te invitan a capacitarte, nunca sabes quiénes forman parte, ni siquiera tienes que conocer los principios ideológicos de eso, ni siquiera hay un registro público de eso. No, ni siquiera, también es el tema de la afiliación que hay. O sea, yo busqué recién en el CNE y yo estoy afiliado supuestamente a un partido político y yo ni enterado. Y lo peor es que para hacer ese proceso tú tienes que entrar a la página web del CNE, luego tienes que ir a hacer un proceso físico, o sea, no es una cosa como que yo entro y puedo ver. Entonces, esa falta de transparencia por años les ha beneficiado a los políticos. Lo que nosotros queremos hacer es quitar eso. Si tú quieres tener un movimiento político, perfecto, pero pruébame que tienes una vinculación, una base social, que estás hablando con la ciudadanía, porque no puede ser que los movimientos utilicen a la ciudadanía como les da la gana y solo aparecen cuando hay elecciones. Tiene que haber un trabajo constante de formación y de pensamiento ideológico para que sean escuelas de formación política. Entonces estamos exigiéndoles que sean ciudadanos, básicamente. Estamos acercando la política a la ciudadanía. Y eso nos va a garantizar que desde raíz los movimientos sean más representativos y más ciudadanos y más transparentes, porque ahora sí va a haber una página web en donde tú puedas entrar y puedas ver realmente a dónde soy afiliado. Sí, porque yo, no sé, solamente sí está afiliado a un partido, pero puede estar, no sé, a Revolución Ciudadana, no tengo ni idea. Y de hecho eso es anécdota, que muchos de mis compañeros en la presidencia de repente quieren hacer un trámite y se dan cuenta que han sido adherentes de UNE. O sea, es una locura. Entonces, y nos pasará a muchos ecuatorianos. Entonces queremos que eso se acabe. ¿Y esto cómo incide en la Asamblea Nacional? Porque los movimientos son quienes ponen, y los partidos son quienes ponen los candidatos a la Asamblea Nacional. Entonces, si nosotros tenemos movimientos más representativos de la ciudadanía, serios, movimientos donde se exige exclusividad de sus miembros, no es que yo soy de uno y también del otro y me cambio cada que me dé la gana y como me convenga. Los partidos de alquiler. Exactamente, los partidos de alquiler. Si es que yo tengo un serio partido político o movimiento político al que yo respondo ideológicamente, yo voy a tener una democracia interna ahí antes de llegar a ser candidato. Entonces vamos a tener un filtro democrático para los candidatos. Y ahora, cuando lleguen a la Asamblea Nacional, y perdón, ahorita sí me entro de lleno sí, a la Asamblea Nacional, ¿qué encontramos nosotros? Nosotros cuando hacíamos las preguntas decíamos ¿cómo podemos afectar a la Asamblea Nacional realmente para que tengamos mejor calidad de asambleístas? Hicimos la pregunta a los movimientos políticos para tomarles desde el origen. Y luego nos fuimos a la Asamblea Nacional y comenzamos... Espérame, perdón que le corté. No vamos con los asambleístas, sigamos con el tema de los movimientos. Ya. ¿Cuánto le va a ahorrar al Estado ecuatoriano la reducción de los movimientos? Actualmente se ha invertido más de 122 millones de dólares solamente en los fondos de promoción electoral que se les da a los movimientos. O sea, porque tú eres un movimiento, actualmente pueden haber movimientos hasta con una persona. O sea, una persona soy movimiento y yo solita pongo un candidato. Y ese candidato, ese movimiento, recibe fondos públicos. Y se han invertido 122 millones de dólares solamente dándoles fondos públicos para que promuevan. Eso es un negocio a la final. Entonces los partidos políticos y los movimientos políticos a la final llegan a ser un negocio. Son un negocio y lo peor de todo es que como no hay transparencia, hablábamos de que no sabemos quiénes son los miembros, no sabemos quiénes les financian. Y
no podemos ser ingenuos. Nosotros vivimos en una región en donde la política y el narcotráfico están muy vinculados, lamentablemente. Entonces, en el Ecuador ni siquiera hay la transparencia de los miembros, no sabemos quiénes les financian. Ahora que va a haber transparencia, vamos a poder, nosotros los ciudadanos, ni siquiera solo el Consejo Nacional Electoral, ver quiénes son los miembros y ver de dónde están sacando la plata para sus campañas. Ahora sí, al tema de la asamblea. Perfecto, la asamblea. Entonces, cuando nosotros nos embarcamos en este proceso de hacer las preguntas, pensábamos cómo ponemos algo que realmente nos dé una mejor calidad en la Asamblea Nacional, y comenzamos a analizar varias propuestas. Pongámosle título de tercer nivel. No, la Corte ha dicho que es inconstitucional, además que no hay evidencia empírica de que eso realmente te dé mejores leyes, porque al final del día a veces las personas más educadas son las más groseras, las más prepotentes, o ni siquiera es garantía de honestidad. Entonces sabíamos que por ahí no era la cosa. Ese era un problema también, porque nosotros salimos a la calle a hacer un video que salió hace unas 2 semanas sobre qué votaría la gente sobre la reducción de asambleístas. Entonces justamente un señor nos decía, sí, o sea, es buena la reducción, pero también que vaya asambleístas de calidad, o sea, asambleístas que sean sobre todo preparados. Entiendo que eso, como tú bien dices, es inconstitucional pedirles el tema de tercer nivel, pero ¿qué mejora en la asamblea la reducción de asambleístas? Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos un primer filtro en los movimientos que se supone que nos va a dar una más seriedad en las candidaturas. Por ahí va una parte de la respuesta. Pero comenzamos a investigar y encontramos estudios de gente que se pone a analizar a distintos parlamentos y los compara, a 36 particularmente, a 36 países por 60 años. Se estudió la calidad de los parlamentos por 60 años, es decir, un estudio muy serio de la Universidad de Yale. Una de las universidades más prestigiosas del mundo, y lo que nos dicen estos estudios es: si es que tú quieres tener un mejor parlamento, primero asegúrate de que ese parlamento, esa Asamblea Nacional, represente proporcionalmente a tu país. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes proporcionalidad en la representación, es más fácil que la gente llegue a consensos. En palabras sencillas, cuando mejor representada están los ecuatorianos, más fácil es que se llegue a consensos, y con más consensos hay mejores leyes. Mientras más debate haya, que sea consensuado, que sea que te permita dialogar y armar leyes, mejores leyes tienes. Y entonces nosotros regresamos a ver y decimos, a ver, ¿cómo está hecha nuestra asamblea ahora? Y la verdad es que con absoluta irresponsabilidad se fijaron escaños fijos en la asamblea actual. Nosotros tenemos 15 asambleístas nacionales. ¿Por qué 15? Nadie sabe. Ni los de Montecristi nos podrían contestar por qué se les ocurrió poner el número 15. Pichincha solamente tiene 4 asambleístas. Sí, o sea, nos pusieron una camisa de fuerza. ¿Y cuál es el problema? Es tan lógico como la población va cambiando en el tiempo. No puedes asignar un número que se te ocurrió de la cabeza y la población va variando en el tiempo y tú no pensaste en eso. Entonces, esa irresponsabilidad, porque así realmente no hay otra forma de llamarlo, esa irresponsabilidad, ignorancia y desconocimiento que llevó a los asambleístas de Montecristi a ponernos números fijos, nos ha llevado a una distorsión en la representación. Ahora, por ejemplo, en Guayas, un voto de una persona de Guayas vale 16 veces menos que un voto de una persona en otra provincia. Entonces, no estamos representándonos bien. Esa asamblea no es representativa. Entonces, lo que hace la propuesta, el efecto es la reducción del número de asambleístas, pero estamos reconfigurando a la asamblea completamente. ¿Para qué? Para que haya mejor representación en función de la población. La asambleísta Mónica Palacios dice, a los migrantes se les va a afectar. Sí, eso también, ¿qué pasa con la representación en el exterior? Es falso. Nosotros estamos garantizando la representación de los migrantes en función del número de migrantes que hay, para que sea proporcional, para que sea una representación de verdad. A ella no le preocupa eso, a ella lo que le preocupa es perder su puesto. O sea, que no nos llame la atención que haya asambleístas que estén en contra de esta pregunta. Claro, si van a perder su sustento, si nos cuestan $15,000 mensuales a los ecuatorianos. Entonces, obviamente van a estar en contra de esta pregunta. Pero nosotros estamos garantizando que los migrantes sean representados proporcionalmente. Y por primera vez y de manera histórica, estamos mandando a que se haga un censo de migrantes. Esa propuesta debería ser una propuesta que el asambleísta diga, yo estoy de acuerdo porque va a garantizar los derechos de los migrantes. Solo presenta una propuesta a la asamblea. Exacto. Entonces,
estamos garantizando la representación de los migrantes. También va a haber representación de cada una de las provincias del Ecuador. Todas las provincias estarán representadas y luego también en función de su población. Y creo que a mí particularmente lo que más me gusta es que estamos fortaleciendo los liderazgos nacionales. Estamos haciendo que haya un asambleísta, dos asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes, para fortalecer los liderazgos nacionales y que nosotros podamos conocer a más asambleístas, que sean más conocidos y más representativos. Yo he estado, por ejemplo, conversando sobre la consulta y dando charlas en universidades, y les pregunto a estudiantes de Derecho, ¿me pueden decir el número de 5 asambleístas en las mejores universidades del país? Y no conocen. Entonces vamos a reducir el número de asambleístas para que sean menos, pero más representativos. Y ya expliqué que esto, combinada a la pregunta anterior, estamos apostándole a que nos dé una calidad mejor de los asambleístas y de nuestra clase política en general. No es suficiente, por supuesto. Los políticos es un proceso que tenemos que ir armando y nosotros ir eligiendo también mejor a nuestros políticos. Pero son pasos importantes, estructurales, para tratar de solventar la crisis que hay en la Asamblea Nacional y en general la crisis política que vive el país. Yo sí le puedo dar el nombre de un asambleísta, ¿ya? Que va a salir aquí que le toque editar el podcast. Va a ponerle aquí al asambleísta Esteban Messi Torres, que es este personaje, que nosotros decimos ese de ahí y se enojó. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque el asambleísta primero dijo que era una falta de respeto legislar cuando había una final de partido de fútbol, y eso está ahí grabado, sacó Teleamazonas. Y segundo, traigo este tema porque se fue contra de usted. Primero, escribe mal su apellido, perdón. Y segundo, lo voy a leer así de manera textual. A la señorita Sichel, que me ha mencionado despectivamente en una de sus entrevistas, solo quiero decirle algo. Conocemos su historial desde la época universitaria y toda la San Pancho conoce. No sé si fuera amenaza, no sé. Usted le respondió, ¿ya? Pero aclaremos este tema. ¿Qué pasó con Esteban Torres? Yo en una entrevista dije, y lo puedo decir nuevamente sabiendo que estoy hablando con la verdad, que el asambleísta se quejó porque le llamaron a trabajar durante el Mundial. Usted lo acaba también de recordar. Y yo dije, y me mantengo en eso, a todos los ecuatorianos eso debería darnos vergüenza y debería indignarnos. Y esa gente no nos representa. Entonces él se sintió aludido por esto, obviamente él lo dijo. Y acaba de escribir ese tweet que realmente representa más allá de que sea un ataque personal a mí, creo que debería llamarnos a la reflexión de qué mediocridad de asambleístas que tenemos. O sea, qué nivel de mediocridad. No puede darnos argumentos técnicos sobre por qué esto es bueno, por qué es malo, no se suma al debate, no. Lo que hace es atacar a mi persona. Ni siquiera dice cómo me ataca, porque no dice algo, amenaza historial con decir algo. Mi historial de calificaciones, por ejemplo, es público. Un profesor muy amablemente me escribió y me dijo, conozco tu historial de calificaciones y puedo decir que eres de las mejores alumnas que ha pasado por la universidad, o que fui asistente de profesores universitarios, de más de 5 asistentes de clases de cátedras a mis 23 años. No sé si es que a eso se refiere, pero creo que todos sabemos cómo quería golpear el asambleísta Torres, y eso es violencia política, así se llama. Y las mujeres tenemos que estar sometidas a la violencia política de hombres como él, no de todos, por suerte, que piensan que golpeándonos así, de esa forma tan baja, ganan popularidad o están manchando mi imagen. Y yo quiero ser muy clara y muy fuerte con esto. Deberíamos tener cero tolerancia los ecuatorianos a personas que se valen de esos mecanismos para defenderse. Es muy bajo, es muy mediocre y no es lo que el país necesita. El asambleísta Torres, en vez de estarse defendiendo de eso, debería ponerse a trabajar por el país, porque por eso le estamos pagando. No porque me ataque a mí, no porque tuitee en contra de mí de una manera bastante cobarde y también bastante mediocre, sino le estamos pagando para que trabaje por el país. No lo está haciendo y ahora me ataca a mí a título personal. Así que eso puedo decir, y es una muestra más que las reformas políticas y a la Asamblea Nacional son sumamente necesarias en este país. Dejando de lado el chisme, ahora sí, la autonomía de la Fiscalía.
La autonomía de la fiscalía es un punto súper importante en el que está dentro de la consulta popular, ¿ya? Comencemos por esto. ¿Por qué darle autonomía a la fiscalía? Sí, la fiscalía es el órgano que se encarga de la investigación penal, preprocesal y procesal penal. Para quienes esto les resulte un poco lejano a su realidad, en palabras sencillas es que la fiscalía investiga delitos. ¿Qué ha pasado ahorita en la fiscalía? La estrategia del correísmo, y lo digo así porque es un hecho, o sea, en Montecristi lo que ellos hicieron fue crear órganos como el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, que lo que hacían era concentrar las facultades y luego ellos manejaban esos órganos y así manejaban la justicia. El Consejo de la Judicatura selecciona, sanciona, promueve y también designa y capacita a fiscales, ¿ya? Entonces actualmente la fiscal nos dice, no tengo fiscales. Me hacen falta más de 600 fiscales para investigar delitos, por eso los procesos de justicia son tan lentos. O si no, nos dice también, la fiscalía está llena de fiscales corruptos, lo sabemos. La fiscalía está llena de personas que han cometido actos terribles, como por ejemplo el fiscal que le golpeó a su pareja en cámara y sigue ahí investigando delitos de violencia contra la mujer. Entonces, la fiscal nos dice, necesito estas herramientas para poder investigar los delitos y para poder luchar contra el crimen. Y no hay cómo, porque tenemos una estructura burocrática que institucionalmente, independientemente de quién esté ahí, afecta a la investigación penal. ¿Qué queremos hacer con esta pregunta? Queremos que los ecuatorianos tengan más fiscales, más preparados, porque solamente así vamos a dar más rapidez a los procesos de justicia penal. Vamos a dar también más tecnicidad a la investigación penal. Vamos a garantizar de alguna forma que la fiscalía pueda depurarse. Si es que hay fiscales corruptos, le estamos dando a la fiscal la posibilidad de que lo sancione y lo saque de la fiscalía. Sí, porque ese tema creo que le compete al Consejo de la Judicatura en este caso. Exactamente. Entonces, actualmente, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura tiene represados más de 200 procesos sancionatorios. Entonces, hay 200 fiscales que están siendo investigados, pero no se han despachado esas denuncias. Entonces, nosotros hemos creado la estructura de un consejo fiscal que va a ser designado por la fiscal, porque esa es la autonomía que tiene que tener la fiscalía, pero estamos apostándole a la profesionalización de la carrera fiscal, porque queremos que los fiscales que sean designados con conocimiento de personas que conocen sobre derecho penal. Es algo muy lógico lo que estamos proponiendo. No queremos que sea un órgano administrativo como es el Consejo de la Judicatura quien evalúe si es que un fiscal ha cumplido su trabajo en materia penal cuando no tengo idea de cómo es un proceso penal. Pero entonces, ¿qué hará el Consejo de la Judicatura en este caso? O sea, estamos quitando también atribuciones del Consejo de la Judicatura, pero ¿qué es lo que van a hacer? El Consejo de la Judicatura respecto a la Fiscalía simplemente es un órgano administrativo. O sea, ya el Consejo Fiscal retiene otras funciones, como por ejemplo seleccionar jueces. Es que el Consejo de la Judicatura es un órgano muy, muy poderoso en la función judicial. Ellos seleccionan jueces, notarios, martilladores, o sea, todos los órganos auxiliares autónomos, todos los órganos de la función judicial son designados actualmente por el Consejo de la Judicatura, no solo seleccionados, capacitados, evaluados. Todo eso hace el Consejo de la Judicatura. Entonces, que no nos sorprenda que son tan lentos en cumplir su trabajo. Repito, no por quien está ahí ahora o quien ha estado, es porque institucionalmente esta es una falencia de nuestras instituciones. Entonces, ante una falencia institucional, nuestra propuesta es institucional. ¿Y qué queremos hacer? Desconcentrar ese poder, darle más autonomía a la fiscalía para que la fiscal pueda contratar más fiscales que investiguen delitos y que protejan a víctimas, que pueda sancionar a los malos elementos de la fiscalía, a los fiscales corruptos, que pueda capacitarlos mejor y que pueda hacerlo a través de un consejo que conoce sobre derecho penal. Con eso, nosotros queremos que los fiscales que se queden hagan una carrera, para que cuando venga otro gobierno, para que cuando vengan quien sea que venga, sean menos manipulables. La asambleísta Aguirre decía, pero que se investiguen los actos de corrupción, pero que se investiguen los actos de corrupción. Nosotros estamos diciendo, por favor, investiguen los actos de corrupción. Por eso estamos pidiendo que haya una fiscalía autónoma, porque no tenemos nada que esconder, porque queremos realmente dar un paso a favor de la lucha contra la corrupción. Entonces estamos nosotros haciendo esto. ¿Y por qué se oponen ellos entonces? Y yo lo dije en la entrevista y lo repito. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué le tienen miedo a una fiscalía que investigue sin injerencias políticas? Según su punto de vista, ¿cuál es el miedo que tienen ellos
y por el cual están llamando al típico, porque igual hay trolls que están, trolls correístas que cada vez que subo un video sobre el tema de la consulta es no, la consulta de Lazo y todo eso. ¿Por qué le tienen miedo a eso? ¿Por qué decir no a la consulta de Lazo como ellos mismos dicen? Eso me gustaría que nos digan. Y eso le pregunté directamente al asambleísta Aguirre en el debate y ha sido incapaz de decirme, por ejemplo, por qué ellos se oponen a una fiscalía autónoma. Porque, solo para tener contexto, si es que hay corrupción, quien se encarga de investigar es la Fiscalía General del Estado, independientemente de quién esté al mando, independientemente de cuál sea el gobierno. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos apostando por una fiscalía autónoma, profesional, menos manipulable, en donde no haya injerencia política. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero ellos se oponen. ¿Y por qué no? Me encantaría, de verdad me encantaría que me diga, no me pudo contestar dónde está la trampa en el anexo 1, estoy segura que no me podrá contestar dónde está la trampa en el anexo 2 tampoco, porque no hay. De hecho, estos cambios se van a hacer de manera inmediata. La fiscal en 30 días va a tener la posibilidad de designar al Consejo Fiscal y va a tener los recursos para hacerlo, para comenzar a depurar nuestra fiscalía. Y no nos olvidemos que esto, en palabras sencillas para los ecuatorianos, es más protección a las víctimas de delitos. Eso es lo que se traduce, porque hay más fiscales investigando delitos. Entonces, las víctimas de los delitos, las personas más afectadas, más vulnerables, van a estar mejor protegidas. ¿Por qué decirle no a algo tan lógico? No encuentro las razones. Ya para ir finalizando, hay ciertos puntos que ya va a caer un aguacero. Hay ciertos puntos que se quedaron en el aire, que quisiera tratarlos en estos pocos minutos que tenemos. El uno es el tema de el tiempo de la extradición. Regresando al tema de la extradición. Porque dicen, no, es que ahí está el ejemplo de que se demoran 2-3 años en extraditar a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En cuánto tiempo se extraditaría en el caso, por ejemplo, hagamos un caso hipotético, ya? Estados Unidos le pide que alias Fito sea extraditado a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo duraría ese proceso? Sí, como les decía, ya tenemos el marco jurídico, así que eso es un paso adelante. Y luego el canciller tiene un plazo máximo de 45 días para emitir un acuerdo ministerial en donde se regule el proceso. El proceso será bastante estándar, en donde son las altas cortes, de la más alta corte en materia de justicia ordinaria, que es la Corte Nacional de Justicia, quien conocerá los casos y los pedidos de extradición. Nosotros ya tenemos una ley de extradición que regula la extradición solamente de extranjeros. Entonces se replicará ese proceso. Básicamente se hace el pedido, el presidente de la Corte Nacional lo revisa, se puede apelar ante la misma Corte Nacional y se envía a la persona que puede ser, que ha sido requerida por otro estado. Estos procesos no deberían tomar mucho tiempo, dependerá mucho también de la Corte Nacional, pero nosotros creemos que siendo uno de los órganos más altos de justicia del Ecuador y en general los estados tratan de no demorarse en esto, porque no es que me está pidiendo cualquier persona, me está pidiendo un estado, me está pidiendo por ejemplo Estados Unidos. Entonces la demora, no puedo decirles no hay un proceso, porque hay un proceso, pero generalmente se tramitan con mucha eficacia y eficiencia estos procesos, precisamente para cumplir con nuestro rol y con nuestra obligación internacional que vamos a adquirir de enviar a los ecuatorianos a otro país. Entonces esperemos que en un proceso que no tome, esperemos quizás más de 4 meses, 3 meses, de que se tramita ante la Corte Nacional, nosotros ya podamos remitir a las personas requeridas por las justicias extranjeras. Ya, solo ese tema quedó ahí al aire del tema de la extradición. Si bien hay otros temas más, como por ejemplo el tema de que el otro país debe pedirle a esta persona para que esté extraditada, todo eso ya se ha tratado hasta el cansancio, me parece. Pero hay otro tema también, que es por ejemplo el tema de la Asamblea, que recién aprobó la Ley de Seguridad Integral. Sí, después que se fueron de vacaciones, que vieron el partido, la final del partido de la Copa del Mundo y todo eso. Tipificando las famosas, entre comillas, vacunas. ¿Bien? La consulta no buscaba lo mismo. Sí, precisamente la consulta, nosotros hicimos una propuesta a la Corte Constitucional en donde replanteábamos el delito de extorsión, porque actualmente el delito de extorsión se encuentra catalogado dentro de los delitos en contra de la propiedad privada. Pero nosotros le decíamos a la Corte,
esto ya no es un delito que solo afecta a la propiedad privada. Estamos hablando de un delito que es normal en el crimen organizado, en donde lo que están haciendo es tomando recursos de los ecuatorianos para financiar su empresa de violencia, porque así se conocen en la literatura. Son empresas porque tienen gran poder económico y buscan establecer su mandato de violencia a través de la extorsión. Entonces nosotros buscábamos aumentar esas penas para que, entre otras cosas, ya no se puedan someter estos delincuentes al proceso expedito, al proceso sumario, y también ser más duros con un delito que obviamente vulnera ya no a la propiedad privada, sino vulnera a la seguridad del Estado en general, y me refiero al Estado como a la seguridad de los ecuatorianos. La Corte lamentablemente nos dijo que no, porque consideró que ciertas palabras eran inductivas, aunque podía haber modulado, no lo hizo. Pero en todo caso, ese proyecto de seguridad integral sí que es una muestra adelante en la lucha contra la inseguridad, precisamente porque tipifica este tipo de delitos y otorga otras herramientas. Y yo quiero volver a lo que decía hace un momento. En la consulta son 8 pasos adelante en contra del crimen organizado, sin duda, incluso contra la minería ilegal y las preguntas ambientales que no hemos podido tocar ahorita, y la narcopolítica y el crimen organizado transnacional. Pero se tienen que implementar más cosas. Nosotros, después de la consulta, tenemos muchísimo trabajo para seguir proponiendo los cambios que el Ecuador necesita. Y es importante que los ecuatorianos, a título de ciudadanos, nos sumemos a esta a este gran llamado por la honestidad, a este gran llamado por la transparencia, porque finalmente los cambios sociales requieren del esfuerzo de todos los ecuatorianos. Y ya para finalizar, últimas palabras por la cual los ecuatorianos deberían votar sí a la consulta popular. Para finalizar, quiero decirles que estas preguntas que van a ser puestas bajo su conocimiento son una herramienta de poder ciudadano. Ahorita no estamos dependiendo de la Asamblea Nacional, no estamos dependiendo de los políticos. Somos los ecuatorianos quienes vamos a hacernos escuchar en las urnas a través de votos. Y lo que nos están preguntando es si queremos expulsar a criminales, si queremos tener más fiscales, si queremos que se les transparenten a los movimientos políticos, si queremos defender nuestra agua. Eso es lo que se nos está preguntando. Entonces quiero llamarles a los ecuatorianos a que conozcan las preguntas, informen, las revisen. Las preguntas y los anexos son públicos, están disponibles para su conocimiento, porque creo que tenemos una oportunidad histórica para hacer aquello que no se ha podido hacer porque siempre ha estado en las manos de la Asamblea Nacional, para reducir el número de asambleístas, reducir los movimientos políticos, quitarles esos negociados. Esta oportunidad histórica tomémosle con mucha responsabilidad, porque estamos a puertas de decidir si queremos un Ecuador más seguro, más representativo y también un Ecuador más preocupado por el medio ambiente. Así que les llamo a que nos informemos y a que cumplamos este rol. Así que ya saben, a informarse antes de ir a votar y no ir a votar a lo loco. Informarse también no solamente en el tema de la consulta, sino también en los partidos y sobre todo ya vamos a votar por alcaldes, prefectos, consejos de participación ciudadana, tenemos la consulta de por medio, entonces a informarse bien, ya saben, y no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, hasta WhatsApp, toda red social que salga y ya estamos ahí. Entonces, muchas gracias Karen por venir al humilde estudio de Ecuador Play. Gracias por sobre todo dar tu punto de vista sobre varios puntos y sobre todo aclarar qué es lo que yo quería, aclarar el tema de la consulta popular, porque como te dije, si yo voy donde la señora acá a decirle, según la conversión de Palermo, según el tema de la extradición, la señora va a decir, no, o sea, ¿por qué? A ver, ¿qué me estás hablando? Sí, entiendo. No, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder aclarar. Yo estoy convencida que lo más importante es que los ecuatorianos vayamos a votar informados y conscientes de las consecuencias de nuestro voto. Así que gracias. Muchas gracias y ya nos vemos en una próxima edición.